cierra adecuadamente, si no se cierra adecuadamente, ¿qué pasa con la sangre? Va a retornar. La válvula aórtica, el ventrículo izquierdo hace sístole, la sangre sale y luego la válvula aórtica se cierra. Segundo ruido cardíaco, ahí se produce la irrigación de las coronarias derecha, izquierda y derecha, y la sangre no debe retornar. Pero si la sangre retorna al ventrículo izquierdo, se llama insuficiencia aórtica. Si he dejado pasar a 20, ya pasó más. Entonces, esa insuficiencia aórtica es por una mala oclusión de los velos de la arteria o de la válvula aórtica. Entonces, puede ser causada por una enfermedad valvular primaria, es una enfermedad de la válvula, o por una enfermedad de la raíz de la aorta. ¿Qué quiere decir? Que se puede dilatar la aorta, la raíz, dilata el anillo y hace que no colapse bien o que no se adhieran bien las valvas y hace una insuficiencia. Si es enfermedad valvular primaria, una de las causas puede ser congénita o adquirida y puede ser aguda o crónica. Si es enfermedad de la raíz de la aorta, puede ser por degeneración quística genética de la media, como en el Marfan, por ejemplo, y dilata, o por una enfermedad tipo que hay cada vez menos, la sífilis, ¿no? Y eso también puede dilatar. Y puede ser adquirida, aguda o crónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una insuficiencia valvular. Miren cómo la sangre regresa. Y este volumen regurgitante, que se puede medir en proporciones, va a aumentar el volumen de ingreso, porque en diástole debería estar cerrado. Solo ingresa la sangre de la aurícula por la mitral al ventrículo, ¿no? Hemos dicho en la diástole es relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Pero además puede recibir este volumen de la insuficiencia aórtica. Y si este volumen cada vez se incrementa, pues va a desarrollar mayor dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces este es un paciente con una insuficiencia valvular con una válvulas degenerativas de la válvula aórtica, y eso es más frecuente, ¿no? Este es un paciente con una aneurisma o con una aneurisma aórtico tipo A. Miren cómo ha dilatado la aorta ascendente, dilata el anillo y produce insuficiencia aórtica, y acá está la reconstrucción, ¿no? Entonces, si hay una regurgitación aórtica, va a volver el volumen, ¿no? Y hay un volumen diastólico de regurgitación. Entonces, al aumenta el volumen, vamos a ver si podemos agrandar eso. Aumenta el volumen, recibe más volumen. Por consiguiente, por la ley de Franz-Starling, ¿qué decía la ley de Franz-Starling? ¿Qué decía? Para que se entienda, cuando tienes más volumen, hay más distensión de las fibras miocárdicas y por consiguiente mayor fuerza de contracción, ¿no? Eso es lo que dice. Les dije algo alguna vez, no sé si les repetí, lo del globo, ¿no? El globo con agua. Un globo, ustedes nuevo, le llenan con agua, se va a distender. Si lo sueltan, si sueltan la boquilla, tiene poco volumen, va a botar no normal. Y si le llenan más volumen, ¿qué va a pasar si es el globo nuevo? Más fuerte, ¿no? Entonces lo mismo. En el corazón, cuando recibe más volumen, hay más distensión de la fibra miocárdica y por consiguiente una mayor contractibilidad y un mayor volumen de stroke, o sea, sistólico. Bota mayor. Entonces eso hace que la fuerza de contracción sea mayor volumen, y eso se puede palpar. Y han dicho que el pulso Zeller, el martillo de agua, ¿no? O Magnus se encuentra en la insuficiencia aórtica. Esto es un hecho en semio. Entonces, poco a poco va a aumentar con cada latido, recibir más volumen, más volumen, más volumen. Va a aumentar al inicio levemente la masa, no tanto como en la estenosis, no se va a hipertrofiar tanto, levemente, pero después va a llegar a la disfunción del ventrículo izquierdo. Y esto nos va a llevar a una falla ventricular izquierda, ¿no?
y aumenta la presión de fin de diástole, disnea. Y también aumenta el volumen de stroke, aumenta la presión sistólica, aumenta la masa, aumenta la disfunción, disnea. Aumenta el consumo miocárdico, pues va a haber isquemia miocárdica. Disminuye la presión en la diástole, ¿no? En la aorta la presión debería ser normal, pero al retornar la sangre, la presión aórtica va a disminuir en la diástole y disminuye el volumen efectivo final, porque todo lo que está botando va a estar regresando una parte al ventrículo izquierdo. Entonces el gasto cardíaco, el volumen efectivo final no va a ser el adecuado, y esto puede producir más desarrollo de aumento de la presión de fin de diástole, falla cardíaca y isquemia miocárdica. Pero algo también es importante, hemos dicho que el corazón el corazón se irriga en diástole. Si hay un gran volumen que retorna, puede ser que las arterias coronaria derecha y coronaria izquierda que están aquí deberían en diástole, se llenan estos, ¿no? Estos como nidos de golondrina que le llaman, que son los velos de la arteria de la aorta, la tricúspide 1, 2, 3, se llena de sangre y por ahí entra la sangre y se irriga. Pero si hay una insuficiencia severa, la sangre pasa y va a haber menos irrigación y por consiguiente isquemia miocárdica. Entonces también puede producir angina, no es tan frecuente, pero puede producir. Entonces, al principio hemos dicho que un corazón normal puede ser, y eso vamos a repetir aquí, puede producir una remodelación concéntrica, una hipertrofia, y una remodelación excéntrica, una dilatación. En la estenosis aórtica predomina la remodelación concéntrica y después puede llevar a la excéntrica. En la insuficiencia aórtica, al inicio puede haber una leve concéntrica y después se vasodilata excéntricamente, y cuando está descompensado hace todo lo que es la insuficiencia cardíaca. Por consiguiente, la regurgitación aórtica o la insuficiencia aórtica es una enfermedad que es de envejecimiento y aterosclerosis y que puede presentarse en dos formas. La más frecuente y la que tenemos es la crónica, ¿no? Yo casi de cada 10 o 12 pacientes que veo mayores de 70 años con ecocardiografía, unos 6, 7 ya tienen insuficiencia aórtica leve por esclerosis, ¿no? Por envejecimiento. Entonces, cuando hay una regurgitación aórtica, pues si es crónica, ¿qué va pasando? Con cada latido va a ir recibiendo más volumen el ventrículo izquierdo, se va a hipertrofiar levemente y después se va a dilatar y va a aumentar progresivamente la presión de fin de diástole. Esto hace que trabaje también la aurícula izquierda, poco a poco aumenta la presión, ¿no? Y ya en etapas finales produce la sintomatología más notoria. Y eso es la fisiopatología de una insuficiencia aórtica crónica. Pero ¿qué pasa si súbitamente se rompe un velo de la aguda, o le da una endocarditis y se perfora, o por un traumatismo se perfora la válvula aórtica? Súbitamente el ventrículo izquierdo, que no está preparado, va a producir más llenado, más volumen. Como recibe más volumen, como por la ley de Frank-Starling, va a expulsar más, como hemos dicho. Pero también en el siguiente latido va a recibir más y más. Entonces la presión de fin de diástole va a subir notoriamente. No le va a dar tiempo a dilatarse y a disminuir la presión. Por consiguiente, aumenta súbitamente la presión en la aurícula izquierda y va a producir congestión pulmonar. Entonces, la manifestación clínica de una insuficiencia aórtica aguda es el edema agudo de pulmón y la disnea súbita. Mientras que en una crónica puede demorar y la disnea puede ser progresiva a mayores esfuerzos. Casi el 75% de los pacientes con regurgitación aórtica pura son varones, ¿no? Recuerden que la insuficiencia aórtica aguda produce edema agudo de pulmón y a veces puede llegar al shock cardiogénico, sospéchenlo cuando venga un paciente. La crónica pues es
de latencia prolongada. Así como la estenosis también evoluciona en bastantes meses, años, ¿no? En la insuficiencia cardíaca o aórtica crónica también evoluciona durante varios años. Entonces, como es de latencia prolongada, o sea, evoluciona con los años, va a producir palpitaciones con el tiempo, disnea, puede producir angina, como hemos dicho, con la isquemia miocárdica, y puede llegar a la insuficiencia cardíaca global, que es la manifestación de la enfermedad avanzada. No así en la aguda. Yo tuve un caso, hace 15 años creo, de una chica que llegó de Filipinas y vino por shock, por edema agudo de pulmón, con un electro normal. Entonces, había hecho una insuficiencia aórtica aguda, por altura, endocarditis, sospechamos sífilis porque había una dilatación un aneurisma y una disección aórtica, ¿no? Pero falleció, ¿no? A las horas. Entonces, en una insuficiencia aórtica, los síntomas, en el crónico ya hemos dicho, palpitaciones, impulsos ventriculares, palpitación, sensación de golpes en el pecho, pulsación prominente, dolor precordial atípico, en la crónica. En la aguda, que era edema agudo de pulmón, disnea súbita, o edema agudo de pulmón. En la crónica, ¿qué vas a encontrar? Pulso saltón, el pulso del córrigo, ¿no? O el martillo de agua. Generalmente, también voy a ver el pulso biferiens, ¿no? El pulso biferiens que ustedes han tenido que ver en insuficiencia aórtica severa, ¿no? Como 2 golpes. ¿Cómo está la presión arterial sistólica? Puede estar alta y la diastólica baja, menos de 70 milímetros de mercurio. Entonces la presión de pulso, ¿qué era la presión de pulso? La diferencia entre la sistólica y la diastólica, que normalmente es 40, 120, 80. 120 menos 80 es 40. En la insuficiencia aórtica la presión de pulso son grandes, diferenciales altas. 170 con 60, doctor. 170 con 60 110. Pues sí, eso es lo que encuentra. Como tiene, por esta ley de Frank-Starling, mayor fuerza de contracción con cada latido y mayor volumen sistólico, puede producir movimiento de diferentes estructuras del cuerpo. Y si mueve la cabeza, es signo de Muset, ¿no? De Muset, que le llaman. Si mueve la úvula, signo de Müller. Si mueve si ves en el lecho unguial que cambia de color con cada latido, incluso con una pequeña contracción nomás, se puede ver mejor, Quincke, ¿no? Y el impulso ventricular izquierdo está desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Importante. Entonces, todas estas manifestaciones pueden verla, ¿no? También en la auscultación, que era el signo de Durosiet, no el ritmo de Durosiet, estenosis mitral, hemos hecho en la clase anterior. El signo de Durosiet, o signo del pistoletazo, es poner el estetoscopio en la femoral y vas a escuchar como doble golpe, ¿no? Como una pistola, sino el pistoletazo se puede ver. Hay otros signos, allá ya saben que el de Muset o de Muset es el balanceo sincrónico de la cabeza con los latidos, el signo de Müller, la pulsación de la úvula, el de Rosenbach, del hígado, el de Herbar, pulsación del vaso, pues ya todos estos de Quincke, que son los pocos que han quedado, ¿no? Porque antes en semiología era todo epónimos, pero ahora pues lo que ves es pulsación del lecho capilar de los dedos, el signo de Durosiet, que es el soplo sistólico y diastólico al comprimir la arteria femoral, ¿no? Y con el de Traube, si aprietas el signo del pistoletazo al auscultar la arteria femoral, ¿no? Entonces, todos esos que puedes encontrar. Entonces, el soplo de la estenosis aórtica, ¿cómo era? Sistólico, insisto, estenosis. De la insuficiencia aórtica es diastólico, porque es en diástolo, en el llenado hemos dicho que es la falla. Entonces el soplo es después del segundo
ruido, es diastólico, ¿no? Generalmente en el foco o mitral o en el foco aórtico se escucha un soplo toda la diástole, dependiendo de que esté la insuficiencia o lo diastólico, ¿no? Y algunas veces, como regresa la sangre, ya hemos dicho el fenómeno de Austin-Flint, ¿qué cosa era? Que la cantidad de sangre que caía de la aorta chocaba la sangre con el velo anterior de la mitral y no lo dejaba abrir. Entonces, una pseudoestenosis mitral, puede haber un soplo protomesodiastólico, ¿no? De llenado de pseudoestenosis mitral, el fenómeno o el soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint. En el electrocardiograma puede haber al inicio hipertrofia del ventrículo izquierdo con un descenso del ST de sobrecarga, y en la radiografía de tórax cardiomegalia y algunas veces dilatación de la raíz aórtica, ¿no? Dilatación de la raíz aórtica. Entonces ahí miren cómo hay, aquí ya no hay ritmo sinusal, hay fibrilación auricular, pero hay hipertrofia del ventrículo izquierdo con R altas o S profundas en B1, B2 y R altas en B5, B6 con infradesnivel del ST, ¿no? Por hipertrofia. La radiografía y cardiomegalia, un crecimiento del ventrículo izquierdo. En la ecocardiografía, pues vamos a ver la ecocardiografía que nos va a informar cómo está la anatomía, cómo ahí sí hay las dimensiones de la aorta y del ventrículo izquierdo, cuál es el chorro regurgitante, ¿no? Si tiene aleteo de la válvula mitral o el fenómeno de Austin-Flint, ¿no? Cómo está el ventrículo izquierdo en diástole, si tiene una dilatación más de 55 es mayor riesgo, y si está disecado o no, y el cateterismo cardíaco. La ecocardiografía lo que va a buscar es eso, el flujo regurgitante. Este es el paresternal, hemos dicho que aquí debería estar los dos velos y no debe regresar sangre. Miren cómo el chorro regresa enormemente, ¿no? En la insuficiencia aórtica severa. Tratamiento. Si es un paciente que ya tiene una insuficiencia aórtica severa por daño, siempre deben dar profilaxis de endocarditis. Cuando tenga una bronquitis, una inflamación dental, una infección urinaria, que reciba tratamiento antibiótico, porque ya hay inflamación y hay una lesión endotelial y eso puede ser colonizado y va a necesitar tratamiento antibiótico, porque tiene alto riesgo de desarrollar endocarditis bacteriana. Puedes utilizar un poco de vasodilatadores y ECA, ¿no? Y vasodilatadores para mejorar la clínica del paciente, pero diuréticos también, ¿no? Para disminuir el volumen regurgitante, pero lo importante es decidir si vas a entrar a cirugía o no, dependiendo de los síntomas, ¿no? De la fracción de eyección. Si está cayendo la fracción de eyección es porque se está dilatando por el volumen que le está regresando el ventrículo izquierdo, menos de 50, ya debes indicar. Si hay el diámetro del ventrículo izquierdo en sístole es más de 55, o sea, está bien dilatado, porque en sístole es normalmente 30, 35, ¿no? Más de 55 se ha dilatado. Si la capacidad funcional aeróbica del paciente está reducida, doctor, ya no puedo ni caminar, me agito a los pequeños esfuerzos, o la raíz de aorta está bien dilatada, tiene que entrar a cirugía, ¿no? ¿Y cuándo entra urgente? Cuando es insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Edema agudo del pulmón, ¿no? Edema agudo del pulmón. Entonces ahí la insuficiencia aórtica severa, ¿no? Estadio CD, de clase funcional CD. B es la vena contracta, que muchas veces la vemos solo en mitral. Cuando ustedes me ayudan a escribir la insuficiencia cardíaca, les digo, vena contracta de 6, 7. Pues si es más de 6 milímetros, si el reflujo aórtico, toda la diástole, tiene un más del 50%, ¿no? Y el ventrículo izquierdo está dilatado y está sintomático, debe ir al reemplazo de la válvula. Si está asintomático, pues hay que ver la fracción de eyección. Si está menos de 50, debe ir al reemplazo. Si entra por otras cirugías también. Pero si está más de 50 y el volumen está más de 50, pues con menos probabilidad, pero puede
hacerse el reemplazo valvular, ¿no? Y si es que tiene buena contractibilidad, más de 50%, no está dilatado el ventrículo y el paciente tiene estenosis o insuficiencia aórtica severa, pues puede ser un monitoreo periódico, ¿no? Monitoreo periódico. Lo igual en el otro lado. Entonces, lo importante ¿qué es lo que van a hacer? Es entrar, abrir la válvula, sacar y muchas veces, si es que está comprometido el inicio de la aorta, pues le toman un tubo valvado, como la cirugía de Tyrone Davis o la cirugía con la prótesis valvular o no. Hay una cirugía de Tyrone, hay otra cirugía de Davis, hay en algunas en las que cambian las arterias coronarias, las implantan en el tubo de diafragma que ya tiene la prótesis, y hay otras que respetan todo, la válvula está bien y solo hacen la cirugía correctiva del aneurisma de aorta, pero en esos generalmente la válvula no está comprometida y no tiene insuficiencia severa. Entonces, en una insuficiencia de la válvula aórtica está indicado para pacientes sintomáticos con insuficiencia severa, ¿no? Está recomendada la cirugía tipo 1B, ¿no? Ya una decisión que sí está recomendada, pero con estudios grandes que han demostrado, pero no tanto metaanálisis. Y si hay dilatación o la fracción de eyección cae, pues ahí están las recomendaciones. ¿Qué es lo que debemos saber como médicos generales? Que la insuficiencia aórtica, si está con muy disnéico el paciente, hay que hacerle controles ecocardiográficos para ver la contractibilidad, no solo la sintomatología, y la dilatación del ventrículo izquierdo, principalmente. Con eso ustedes van a estar más tranquilos. Y no se olviden de dar diuréticos, dar vasodilatadores un poco, algunas veces dan betabloqueadores si hay arritmias, y lo más importante es hacer un seguimiento, ¿no? ¿Preguntas? Pero esto es en el mundo académico, ¿no? En el mundo real hay dobles lesiones. Pacientes que tienen estenosis e insuficiencia. Y esa es doble lesión aórtica. Entonces el tratamiento también ahí es que estar viendo, ¿no? Cómo está, si está sintomático, si está la doble lesión, a predominio de qué es de estenosis o es de insuficiencia, para dar el tratamiento, ¿no? En esos pacientes que tienen doble lesión aórtica, igual. Si van a ser sometidos a algún tratamiento quirúrgico, todo, profilaxis antimicrobiana, ¿no? Si tienen neumonías o problemas odontológicos, también recomendarles que hagan su tratamiento, ¿no? Antimicrobiano. Si ustedes van a recibir un paciente que tiene doble lesión aórtica, que está siendo visto para que lo opere y se infecta una neumonía, pues rapidísimo tienen que darle antibióticos, no perder el tiempo, porque eso si no va a ser endocarditis y ahí sí le va a perforar más la válvula y se va a comprometer el paciente. ¿Preguntas? Doctor, ¿en estenosis se clasifica por la gradiente de presión? Claro, la gradiente que hemos dicho, ¿no? La gradiente media principalmente, más de 40, o la velocidad más de 4 metros, pero se clasifica también por la gradiente sistólica, ¿no? En leve, moderada, severa. Ya te dijo más de 18 Es la sistólica, la gradiente de estenosis aórtica, gradiente máxima.